Listo. Siempre hay problemas técnicos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Miren, como por ejemplo ahora. Ya está. Entonces, hola, yo soy Dave. Hola a todos. Y soy Mediaholic. Social Mediaholic, si es que se le puede llamar así, ¿no? Y soy David, pero todos me dicen Dave, no sé por qué. Fundé la Asociación Mexicana de Profesionales de Marketing Digital y Social Media, es decir, esto mero que estamos haciendo. Trabajé para 3 de las 10 mejores agencias de publicidad en México, eso ya hace algunos años, pero he liderado proyectos y marcas globales, tanto pymes también a nivel regional, Latinoamérica, México, etcétera, etcétera, etcétera. Fundé también la agencia Audience Media, que es una agencia digital, Digital 360, donde damos todos los servicios. También escribo en mi blog y esto está patrocinado por treintaytantos.com.mx. Entonces, si ustedes son treintañeros, por favor de darle clic a ese blog, porque esto está auspiciado justamente por esto, ¿no? Los KPIs cambiaron mi vida y ahorita vamos a ver por qué y de qué manera, pero es algo súper interesante que pocas veces se aplica o muchas veces no sabemos muy bien cómo obtener estos KPIs para dárselo a nuestros clientes. De hecho, uno de nuestros, siempre digo, aquí está en nuestra tacita, entrega siempre tus KPIs, hará la diferencia entre un buen community y un community comprometido. Entonces, es lo que tenemos que hacer como parte de nuestras funciones, ¿no? Y la comunidad Prosomex me súper inspira. Esto es algo real. Justamente, ¿qué es Prosomex? Quiero contarles un poquitín de esto. Quienes ya están, ¿no? Adentro, que son muchas personas que están ahorita en Prosomex. Básicamente, nosotros somos una comunidad cuyo objetivo es profesionalizar la industria digital. Somos una asociación sin fines de lucro, justamente, ¿no? Hacemos mucho, mucho, mucho networking, aprendemos mucho juntos y sobre todo nos abrazamos, que esto es algo increíble y más en pues sí, en esta contingencia sanitaria y lo que está sucediendo, en realidad nos hemos apapachado mucho, nos hemos abrazado mucho y hemos compartido muchísimas cosas juntos. Entonces, somos una comunidad increíble y me inspira a hacer muchas cosas para ellos y parte de eso es que estamos ahorita platicando de esto, ¿ok? Somos más de 500 asociados en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y otros lugares de México. Y está de verdad súper cool ver cómo hacen cosas en Monterrey versus Guadalajara, versus Puebla, versus Ciudad de México. En Cancún es una comunidad súper, súper activa y son súper pros. Y pues es parte justamente de Prosomex, ¿ok? Y antes de empezar, aquí nosotros también siempre tratamos de ayudar a las personas y ayudar a, otras asociaciones inclusive. Y bueno, pues esto es un anuncio no pagado, pero si quieren libros, si están aburridos y quieren libros, pueden contactar a literalia.mx y les llevan paquetes de libros a sus casas. Esto únicamente en Ciudad de México y tienen un catálogo muy, muy grande. Así que pues échense un clavado ahí. Y el otro es, a cervezas de Gato Gazú, que no tenemos la imagen aquí, porque justamente 5 minutos antes me tocó un bomberazo, entonces ya no la pude subir. Pero hay cervezas de gatitos y lo que hacen ellos es que apoyan un refugio de gatos. Entonces, si quieren apoyar también un refugio de gatos, escríbanos y les pasamos el contacto. Ellos son parte de Prosomex, ¿ok? Y pues ahora sí vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar y déjenme, le doy a esta tacita que está increíble, ¿no? Es la primera vez que hacemos esto afuera de los asociados porque generalmente nosotros hacemos muchas, muchas, muchas actividades dentro de Prosomex, entonces es la primera vez y me dio un poco de pánico escénico, la verdad, pero pues ya estamos aquí y está cool, ¿no? Ahora sí, entonces, vamos a empezar, ¿no? Los KPI siempre se dificultan, pero en realidad son súper sencillos. No saben la manera en cómo realmente son súper sencillos. Entonces, lo primero con lo que debemos empezar es perdiéndole el miedo a los KPIs. En realidad, los KPIs no muerden, no hacen daño y son súper divertidos. Pero lo curioso es que yo creo que muchos de los perfiles de nosotros son o humanistas o científicos sociales, etcétera. Y cuando llegamos a esta parte de los KPIs, tenemos que hacer como un poco de aritmética, un poco de porcentajes y, o sea, tenemos que fluir un poquitín con los números. Y en realidad, quizás es como parte de la complejidad, pero es muy fácil y es muy sencillo. Ok, así que pues vamos a empezar esta. Yo les preguntaría, o yo te preguntaría, ¿no?
cuál de estos es cuál, ¿no? Es decir, el de la izquierda son 30 leads, 3% engagement rate, debería decir 10,000 impresiones, o leads, fans, tasa de rebote, alcance, view. ¿Cuáles de estos son KPIs y cuáles de estos son métricas? Pensémoslo solamente en 20 segundos para empezar de ahí, ¿no? ¿Cuál es cuál? ¿El del lado izquierdo o el del lado derecho? Es como pequeño examen de social media, ¿ok? Obviamente, si tú respondiste que los del lado izquierdo, es decir, 30 leads, 3% engagement rate o 10,000 impresiones, son justamente KPIs. Los del lado derecho, leads, fans, tasa de rebote, alcance, views, son métricas, ¿ok? Ahorita vamos a explicar la diferencia entre uno y otro, pero para empezar esto, justamente era como el test rápido, ¿no? Justamente es esto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Aquí está, ¿no? Se dice que es lo mismo, pero no es igual. Y ahorita vamos a definirlo muy bien. Pero básicamente las métricas son números o medidas que nos permiten medir el impacto en nuestras redes sociales, ¿no? Que puede ser ventas, visitas al sitio, alcance, pueden ser fans, pueden ser tasa de rebote, ya lo dijimos, pueden ser visitas a un sitio, puede ser también sentimiento, puede ser, etcétera, 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 ¿no? Y por el contrario, el KPI son indicadores de desempeño justamente que nos ayudan a conocer cómo va nuestra campaña. Y aquí esta es una diferencia clave entre una y otra y que siempre es como, no hay otra mejor manera de saber distinguirlos uno del otro. Es que todas las métricas sí son indicadores de desempeño por sí mismas y todos los KPIs son métricas, pero no todas las métricas son KPIs. ¿Qué rayos quiere decir esto? Básicamente el KPI siempre va a tener un indicador numérico y que se puede obtener en un periodo determinado de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, una métrica son ventas, sí, pero un KPI, o cómo lo transformamos a un KPI, si le ponemos 100 ventas diarias, por ejemplo, o 100 ventas en un mes, o 200 ventas en un semestre, o 200 ventas en un año, etcétera. Podemos tomar la métrica de visitas al sitio y podemos hacerle un KPI colocándole justamente un indicador como 20,000 visitas mensuales o 20,000 visitas diarias, no lo sé, o alcance puede ser 50,000 personas alcanzadas, ¿me explico? Es decir, de una métrica lo transformamos a un KPI justamente dándole un indicador. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque yo he visto inclusive en internet que se confunden muchísimo, inclusive blogs, así no voy a decir los nombres, pero yo he visto que algunos blogs inclusive señalan como KPIs las métricas puntualmente, ¿no? O sea, te dicen métrica, digo, un KPI es igual a visitas al sitio y entonces eso está mal. En realidad esto es una métrica. El KPI se transforma justamente cuando lo conviertes con una, ¿cómo se llama? Pues sí, con un indicador numérico, ¿ok? Antes de avanzar, justamente cuidado, la diferencia principal reside en que el KPI tiene un valor, justamente esto que estoy diciendo, a diferencia de una métrica. Un KPI te da por sí mismo el objetivo y la meta a la cual queremos llegar. Es decir, si nosotros ya somos un poco más avesados, en realidad cuando te dan el KPI, sabemos muy bien el objetivo y sabemos muy bien prácticamente el tipo de campaña que necesitamos para llegar a este KPI. Entonces, por eso son muy delatores en realidad los KPIs, porque ya te dan sí la métrica y nos dan el objetivo justamente, ¿ok? Entonces son súper importantes. Y son súper importantes también para la labor de un planner, justamente. Entonces, pues, ¿para qué se ocupan? Pues sí, para saber si tu estrategia funciona adecuadamente. Y es una de las principales razones por las que medimos justamente. Nosotros tenemos un curso totalmente de reportes y de KPIs y de métricas donde vemos y desmenuzamos cada una de estas cosas y sobre todo vemos cómo es que podemos medir los KPIs, pero básicamente los KPIs justamente sirven para saber si estamos llegando o no a las metas numéricas, donde, pues, si de nuestra estrategia de social media, ¿ok? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo le digo a mi cliente que llegaremos a 10,000 views mensuales, entonces tengo que medir para saber si estoy por encima o por debajo de mis metas, ¿ok? Entonces esto es súper fundamental. O sea, ¿cómo le voy a reportar yo a mi cliente si está siendo efectiva mi campaña o no? Esto es algo, y por eso lo digo con muchas pincitas, es algo que he notado de los profesionales, de nosotros, o sea, me incluyo, que a veces cuando hacemos una estrategia no planchamos los KPIs, o sea, simplemente le decimos al cliente, oye, pues
dame el dinero, ¿no? Y sobre ese dinero yo hago mi estrategia de social media pero nunca digo cuáles son las metas numéricas que yo voy a tener a final del mes. Y en realidad ese es un problema porque, o sea, ¿cómo sabemos si realmente nuestra campaña está siendo eficaz o no? Este es todo un tema. Entonces, justamente esto es lo que vamos a ver, es cómo vamos a planear estos KPIs para que de esa manera podamos entregarle al cliente y decirle, mira, yo te entrego que vamos a llegar a 10,000 views o a 53 leads, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las preguntas es que tal vez ustedes me pregunten, ¿cómo sé cuál KPI utilizar? ¿No? Obviamente, todo empieza por el objetivo. Y esto es como muy básico en términos generales de estrategia, pero, o sea, las métricas se determinan a partir del funnel, es decir, a partir del objetivo realmente de la campaña, es como nosotros podemos determinar realmente el KPI, la métrica y después el KPI, ¿no? Es decir, por ejemplo, estoy hablando nada más de métricas, no de KPIs, ¿ok? Por ejemplo, a nivel de awareness, tenemos impresiones, alcance, views, fans o, no sé aquí cuál otra se puede incluir, ¿no? A nivel de interacción, por ejemplo, es tal cual un funnel, ¿no? Interacciones, clics, tasa de rebote, visitas a la página, o a nivel de purchase, por ejemplo, tenemos conversiones, tenemos leads o inclusive ROI. Digo, esto de leads está súper arribita del purchase, pero abajito de interacción, ¿no? Está como muy debajo ya del purchase. Fidelidad, por ejemplo, word of mouth, sentimiento, interacción. Estas son algunas de las métricas que nosotros podríamos utilizar para crear el KPI, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Justamente que es, no sé, si yo voy a hacer una campaña de awareness, entonces la métrica más importante para mí va a ser el alcance, por ejemplo, y sobre ese alcance yo voy a calcular mi KPI, ¿no? Puntualmente. O puede ser que yo ya esté haciendo una campaña únicamente de interacción nada más, y entonces mi métrica fundamental van a ser las interacciones, y sobre eso yo voy a crear mi KPI, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante al inicio es hacerlo justamente o pensar en mi objetivo, ¿ok? Los tres pasos que tenemos que hacer para seleccionar o para crear KPIs justamente. Lo primero es obtener mi objetivo de campaña, ¿no? Tal cual. Elegir la métrica que permitirá de medir el desempeño de dicha campaña y obviamente calcular mi KPI. Este puede ser mensual, semestral, anual, diario, semanal, depende de nosotros como estrategas, ¿ok? Son los tres pasos, así, y con esto prácticamente terminamos este curso. Eh, sí, seleccionamos el objetivo y por objetivo siempre vayámonos al funnel clásico de conversión, o sea, awareness, interacción, purchase, fidelidad. La métrica, justamente, que también atiende a esto, ¿no? Y puede haber muchas más métricas, estas son métricas básicas, ¿ok? Y al final, calcular mi KPI, ¿no? Hasta aquí, cool. Pero entonces viene la otra pregunta, ¿no? De entonces, ¿cómo calculo y planifico ese KPI, no? Pues esa es la pregunta, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos de dos sopas. Tenemos número uno, así como número como de programa de televisión. Tenemos número uno por el histórico de compra, que es decir, el comportamiento de mis redes sociales, o el número dos por asignando un costo estimado a mis KPIs. Ahora vamos a ver el camino número uno, el histórico, y después vamos a ver el del costo, ¿ok? Entonces, esto sí es como para anotarlo en nuestra libretita o algo así, ¿no? Pues tenemos dos caminos, uno por el histórico y dos asignando un costo. Ok, punto, se acabó. Así es la única manera de calcular los KPIs. Entonces, si tomamos el número uno, en este caso el histórico, debemos medir justamente cuántas ventas, leads, interacciones, clics y visitas tenemos en un periodo determinado. Es decir, tenemos que voltear a ver nuestro histórico justamente, ¿no? Es decir, cuántas ventas hemos generado en el último mes o en el último trimestre o en el último semestre, cuántas interacciones brutas hemos tenido en el último mes o en la última semana, etcétera, para que a partir de ello nosotros podamos calcular en pues sí, en el siguiente periodo, saber cómo es que ha avanzado, o sea, ha crecido, por ejemplo, a nivel de visitas, por ejemplo, y saber que a partir de eso vamos a tener un histórico y con ese histórico vamos a poder calcular el rendimiento del siguiente mes, ¿ok? O del siguiente periodo, en este caso.
Esto nos permite justamente tener un estimado y una proyección para el siguiente periodo, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero entonces el número uno justamente, y me detengo aquí, es el histórico. Muchas veces o pocas veces realmente eh, volteamos a ver el histórico de ventas, el histórico de interacción, el histórico de engagement de nuestra cuenta y es súper importante. Esto es lo que nos permite hacer proyecciones. De hecho, inclusive aunque calculáramos costos, pero tenemos que ver a nivel de histórico, ¿no? Histórico de nuestros costos. Entonces, es algo súper importante. Este es un ejemplo así real de una cuenta, ¿no? Agarré, hice un screenshot y, por ejemplo, esta gráfica nos muestra un histórico del comportamiento mensual, que puede ser tasa de rebote, promedio de visitas y duración de la sesión, ¿no? Si nosotros quisiéramos calcular el KPI del siguiente mes, en el caso puntual de los usuarios visitas, ¿no? Usuarios / visitas, nosotros debemos tomar esto, que es de un mes, y generalmente poner un margen de entre el 20 y el 30% por encima, ¿no? Sobre esto. Es lo que se estila calcular más o menos. Es decir, que entre el 20 y el 30% vamos a crecer mensualmente, ¿no? Porque eso es propiamente nuestro reto, ¿no? Y sobre ese reto entonces tenemos que calcular justamente los usuarios o las visitas. En este caso, si jugáramos con este histórico, tendríamos 4,160 visitas o usuarios al sitio web durante el siguiente mes. Entonces, con este histórico yo ya calculé justamente cuántos podríamos tener propiamente el siguiente mes, ¿no? Esto, por ejemplo, también es de una campaña, así literal, y esta gráfica nos muestra el costo promedio y un comportamiento en las conversaciones, es decir, en los leads, ¿no? Que tenemos durante un periodo. Esto es de un mes, por ejemplo. Entonces, igual, aquí quizás no tenemos tanto margen del 30% quizás que le podríamos aplicar, porque ya tenemos un CPL estimado, es decir, un costo por lead estimado, en este caso 49,18 pesos, y no tenemos mucho margen de incrementar el 30%, pero sí podemos determinar este costo para decir, bueno, si tenemos un presupuesto más grande de 5,000 pesos, por ejemplo, ¿cuántos leads podríamos tener? Entonces, literalmente dividimos 5,000 entre 49,18 y listo, se acabó. Entonces, así es como tendríamos el margen de KPIs en este punto, ¿no? Pero vean cómo es súper importante el histórico, porque entonces ya sabríamos cómo determinar este costo, ¿ok? Sí. Vamos a calcular en tiempo real. Así, este es en tiempo real, ¿no? ¿Cuántas personas se conectarán en el siguiente curso? ¿Ok? Por ejemplo, este es en la primera ronda de cursos vamos a tener muchos más. El próximo jueves tenemos otro y en 15 días tenemos otro, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esto lo quería hacer en tiempo real también para medir en tiempo real esto. Sí, tenemos estos datos. Tuvimos 94 registros al webinar vía esta cosita que no me acuerdo cómo se llama, Eventbrite, ¿no? Nuestro histórico es de 30% de asistencia. Nuestro networking presenciales, ¿no? Es más o menos de 100 que se registran, llegan 30, más o menos en este rango, ¿no? Entonces, el total de personas calculadas que asistirían son 28, no sé cuántos van, no sé cuántos son, pero Ahorita 38. somos 38. Más o menos está en el rango, ¿no? Entonces, total de personas en línea, o sea, tendríamos que sacar esto rápidamente. Si alguien tiene una calculadora, porque yo también tengo ocupado, pero sería básicamente porcentaje de conectados versus registrados, 95, ¿cuántos somos? 39 entre 95 y tendríamos un histórico como el 40% más o menos, si mi memoria no me falla, si mis matemáticas no son erradas. Entonces, justamente, ya tendríamos un porcentaje histórico a partir de este experimento que estamos haciendo, ¿no? Del webinar. Y sobre eso, la pregunta sería cuántas personas tendremos el siguiente microcurso. Pues justamente si se registran 100 personas, entonces tendríamos una tasa estimada o tendríamos 40 participantes. Si yo quisiera que este webinar tuviera full, ¿no? 100 personas, entonces tendría que incrementar mi tasa de registros hasta 150, porque ya sé que tengo un 40% de personas que se registran, pero no vienen, ¿no? Entonces, así es como podemos nosotros jugar con estimaciones. Si se dan cuenta, acabamos de hacer una estimación en tiempo real, justamente a partir de los históricos, ¿no? Porque es un histórico en tiempo real. Y entonces yo sé que necesito tener 150 leads registrados en Eventbrite para tener esto aproximadamente 99 personas, ¿no?
Está cool, ¿no? Que es justamente eso, ¿no? Tan fácil como exprimir una naranja, ¿no? Está chido, o sea. Ahora vamos a ver el otro camino, ¿no? El camino número 2 es igual de fácil, ¿no? Este está un poquito más complicado en realidad. El camino número 2 es que debemos asignar valores, es decir, un costo a los KPIs, ¿no? Pero antes de poder ver esto, tenemos que entender muy bien lo que es el tipo de compra, ¿ok? El tipo de compra justamente es la manera en cómo realizamos la puja y optimizamos el presupuesto para colocar anuncios en las plataformas. En realidad esto es mucho más sencillo de lo que suena, ¿no? No hay por qué espantarse. Básicamente los tipos de compra son estos, ¿no? Son los tipos de compra más comunes, como el CPC, que es el costo por clic, CPM, costo por millar, es decir, impresiones, CPV, CPI, CPL. Hace muchos años uno de los más comunes era CPF, ¿no? Costo por fan. Y de lo que se trata aquí únicamente es cómo se va a optimizar la campaña a partir de, no importa en cualquier plataforma, cómo se va a optimizar la campaña o cómo va a pujar justamente la campaña. No es lo mismo hacer una campaña a nivel de CPM, donde se va a tratar de optimizar millares de impresiones, muchas impresiones, a tratar de optimizarla para que las personas le den clic, que sería un tipo de compra CPC, o optimizar la campaña para que crear un CPV, es decir, optimizarla para que las personas vean el anuncio, vean el anuncio, vean el, ¿cómo se llama? El video, o CPI, que puede ser una campaña optimizada para que las personas den interactúen directamente con nuestra publicación, o un CPL, por ejemplo, que se optimiza la campaña a nivel de crear o que dejen los datos, por ejemplo, en los, ¿cómo se llama? En los registros, ¿no? En los formularios. Entonces, justamente serían como los tipos de compra más comunes. Tendríamos que irnos siempre para la planeación a nivel de CP, de tipo de compra, ¿ok? En realidad esto es muy fácil y esto lo conocemos porque somos community managers ya de un tiempo, ¿no? Este concepto es súper importante para realizar planeaciones de campañas. Y bueno, pues si entendemos esto, entonces podemos continuar básicamente. Y los más importantes son CPC, CPV, o sea, en gran parte de las campañas se hacen a nivel CPC o CPM, ¿no? Punto se acabó. Entonces, esta es una pregunta súper recurrente. Así yo les apuesto una tacita como estas bien bonitas, a que todos nos han dicho y nos han preguntado esto. Tú eres el experto, entonces dime cuánto debo invertir en mi campaña. Así, levanten la manita quienes les han dicho algo como esto, porque a todos nos han dicho, oye, ¿cuánto debo invertir en mi campaña? ¿No? Y entonces esperando que, así, 5 estrellas, excelente servicio, ¿no? Pero, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Este es un ejemplo real, este es literalmente un ejemplo real. Una vez un cliente me dijo, oye, ¿cuál es un buen número de visitas al sitio o cuánto debo invertir? ¿No? Y entonces yo dije, wow, pues la atracción de cliente no es calcúlame un KPI al aire, ¿no? Pero en realidad, pues no se puede calcular un KPI al aire si no tienes un histórico. O sea, no es como decir, yo voy a generar 100,000 visitas al sitio porque me cuesta mucho dinero, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer justamente? En este caso particular, yo siempre recomiendo dos escenarios, ¿no? Uno sería preguntar directamente al cliente cuánto estás dispuesto a invertir, ¿no? Y la otra pregunta sería cuántas visitas quieres, ¿ok? Esta traducción de cliente siempre es cuánto estás dispuesto a invertir. Siempre, no sé, tú dime, ok, está bien, ¿no? Pero yo preguntaría entonces cuántas visitas quieres en tu sitio web, ¿no? Y entonces cliente puede decirte, pues mínimo quiero 20,000 visitas mensuales, ¿ok? Está cool. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues debemos estimar un costo por clic, en este caso, ¿no? Solamente estimado a partir de la experiencia que nosotros tengamos o a partir del histórico. Si no tenemos un histórico, yo siempre sugiero hacer un CPC, un costo por clic aproximado de 1 peso más o menos, ¿no? Que es lo que se asemeja un poco a las campañas que nosotros podamos crear. Depende obviamente del medio, pero puede ser en Facebook 1 peso. En Instagram a veces es un poquitín más caro, entonces yo lo sugiero topar a 1.50, por ejemplo, por clic. Y entonces, para llegar a 20,000 visitas, entonces en promedio necesitamos invertir 20,000 pesos, ¿no? Sería el primer escenario.
Sí, por ejemplo, un costo por medio por clic de 1.8 pesos en este caso. Entonces, para llegar a 20,000 visitas necesitaríamos invertir 36,000 pesos, ¿no? O eh, si me dan a invertir 8,000 pesos, entonces con un promedio de un CPC de 1 peso, entonces obviamente tendríamos 8,000 visitas, o un CPC de 1.8 tendríamos 4,444 visitas en promedio, ¿no? Entonces, o sea, no podemos calcular un KPI al aire, necesitamos al menos uno de estos dos datos, ¿sí? O sea, ¿cuál es cuánto vamos a invertir? O sea, ¿cuánto tienes para invertir? ¿O cuál es tu objetivo? ¿Ok? Para que a partir de eso creamos una planeación rápida y sobre eso podemos determinar KPIs. Porque si no, o sea, si no tenemos histórico ni tenemos el dinero, ¿no? O las visitas, pues es muy difícil. Sin embargo, no es imposible. Yo aquí siempre sugiero, ¿no? De ver según el sapo la pedrada, es decir, o sea, a nivel pyme, por experiencia, es muy difícil que puedan invertir más de 10,000 pesos en publicidad, ¿no? Es súper difícil. Si ya es una pyme un poquito más grande, podría invertir entre 10,000, 20,000, 10,000, 15,000, 20,000 pesos más o menos. Si ya es una marca un poquito más grande, igual de 20 para arriba, y eso depende. Entonces, como sugerencia, hagan también, o si clientes se empecinan en decirles, oye, pero no, tú dime, tú dime, tú dime. Entonces, hazle o háganle una planeación de 5,000 pesos, o inclusive de 3,000 pesos, o inclusive de 8,000 con esos escenarios, y pónganle justamente un costo particular al clic, al fan, al lead, etcétera. Ahorita lo vamos a ver ya desglosado en un split. Y a partir de eso, entonces, calculen justamente sus KPIs, ¿no? Es muy sencillo en realidad. Está súper guay, ¿no? Guay. Guay, como dirían los españoletes, ¿no? Es muy sencillo en realidad. O sea, de verdad es muy fácil. El secreto es únicamente colocar justamente un costo a el KPI que nos, digo, al tipo de compra que nosotros queremos para calcular a partir de eso el KPI, ¿no? Ahora entonces debes estar preguntando, ¿no? Seguramente. ¿Y qué pasa si no sé el costo por lead o por clic? Pues eso es muy fácil. Si no sabemos o no tenemos el costo por clic o lead y no tenemos un histórico, entonces debemos investigar. ¿Y cómo es investigar? O sea, no hay benchmark de esto es lo que cuesta una campaña a nivel sector hotelero de costo por lead. No, no, no lo hay, ni, o sea, no lo hay. Pero lo que sí podemos hacer es investigar. O sea, literalmente investigar con sus conocidos, ¿no? Así, con sus colegas. Entre Gina y yo varias veces nos hemos preguntado, oye, ¿cuánto está el CPC de de coches? Ah, está en tanto. Ah, perfecto. Oye, ¿cuánto está? Y con eso podemos estimar justamente, ¿no? O sea, de verdad, pareciera muy básico el hecho de preguntar, pero necesitamos preguntar. O sea, si no preguntamos es muy difícil. Y ya por experiencia también, ya empiezas a conocer más o menos los costos que hay de lead, los costos que hay de, pues sí, de interacción, los costos que puede haber por view, etcétera, ¿no? O sea, todo es un poco también de la experiencia que nosotros tengamos. Pero insisto, si no sabemos para hacer una planeación adecuada, entonces lo que necesitamos hacer es justamente hacer preguntar, ¿no? Pregunten en la comunidad de Prosomex, pregunten entre sus colegas, no sé, investiguemos, ¿no? Tal cual. Para a partir de ahí podemos tener un histórico. ¿No? Y pues sí, es tan fácil como exprimir una naranja, ¿no? Está súper fácil. Si entendemos este concepto, entonces ahora ya podemos meternos directamente a un split de medios, ¿ok? Y entonces dirán, what the fuck, ¿qué es eso? Un split o un flow de inversión, ¿no? Pues básicamente un split o flow, se le llama, sirve para calcular los KPIs de una campaña, ¿ok? No sé si alguien ha visto algo como esto. Si sí, levanten la manita, si no, pues no, ¿no? Pero esto justamente es un split, un flow de inversión. Esto, y este es un tip así nivel avanzado y nivel muy cool, cuando ustedes hagan las presentaciones a nivel de estrategia, ¿no? Que le digan a sus clientes, mira, te propongo esto, te propongo contenido, te propongo hacer esto, producción, bla, 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 bla. Obviamente sabemos en la actualidad que no podemos sobrevivir nuestras campañas si no tenemos medios, ¿no? O sea, obviamente con el tema de todos los algoritmos que ya son súper agresivos, entonces crecer orgánicamente es muy, muy complicado en todos los medios, ¿no?
Quizás por ahí Instagram no lo tanto, pero aún así es complicadísimo, ¿ok? Entonces, lo que yo sugiero siempre es tener destinados, no sé si es una pyme, 3,000, 4,000, 5,000 pesos de medios y hagan ustedes este split para que el cliente pueda ver ya sobre la estimación cuántas impresiones o cuánto alcance, o cuántos fans o cuántos clics o cuántos leads podemos tener en un mes tipo, ¿ok? Por ejemplo, este split se ve, marca uno, ¿no? Un total de inversión de 15,000 pesos y lo dividimos justamente 40% para Facebook, 30 y 30 para Instagram, es decir, eh, el 60% va a ir para Instagram y el 40% para Facebook. Y tenemos así cuánto es el monto de inversión, cuál es el tipo de compra, en uno SPM, el otro SPI, el otro SPB. Y esta tarifa estimada la estimamos justamente a nivel del histórico, es decir, nosotros nos metimos a las campañas para estimar el máximo histórico y sobre eso poder hacer esto con mucha cautela, ¿no? Es decir, sabemos que el máximo estimado es de 12 pesos a nivel CPM, el CPI, el máximo es de 0,49 y el máximo del CPB es 0,19. Entonces, lo único que hay que hacer para determinar el KPI, que es la última columna, que es la de hasta acá, es literalmente 4,500 entre 0,49 y nos da en total 9,184, ¿no? 4,500 entre 0,19 y nos da como total 23,684 views. Es decir, ahí tenemos nuestro KPI estimado con este presupuesto muy particular. Entonces ya sabemos que con este presupuesto vamos a tener tantas interacciones, tantas views. El único que no mencioné fue el de CPM, si lo notaron, y el CPM se calcula un poquitín diferente, es decir, tendríamos que dividir 6,000 entre 12 y nos da como total, nos debe dar como total 500, pero como son paquetitos de millares, entonces tenemos que multiplicarlo por 1,000, entonces serían 500 por 1,000 y nos da como total 500,000 impresiones en este caso. ¿Ok? Este es un ejemplo muy particular, ahorita lo vamos a aprender a manipular súper rápido y también les vamos a compartir este material, ¿no? Aquí no se vayan al final y yo se los paso para que ustedes puedan tener un split y puedan jugarlo rápidamente. Esto ya está formulado, entonces no hay ningún problema, ¿ok? Por ejemplo, este split es un poquito más complejo, ¿no? O sea, es una marca 2, ¿no? Y dentro de esa marca se metieron dos submarcas, submarca 1, submarca 2, donde vamos a designarle el 80% del presupuesto a la primera y de la inversión mensual, que es de 18,500, vamos a tener 14,800 y en la segunda submarca solamente se calculó el 20%, entonces tenemos 3,700 y dentro de la primera submarca tenemos varios objetivos, interacción, fans en Instagram, clics en Google y en YouTube. Sabemos que no existe propiamente campañas de fans para Instagram, pero básicamente lo que hacemos es CPC para el perfil y a partir de eso, bueno, que lo sigan, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tenemos ahí la inversión, obviamente, por el 10% de inversión, 56% de inversión, 20% de inversión, y el CPI, el CPF, CPC, CPC, CPI, etcétera. Y después tenemos la tarifa estimada, tenemos los formatos. Por ejemplo, este split fue como estimado a partir de lo que nosotros conocemos de cuánto cuestan los fans. Y aquí hay un secreto también. Siempre tenemos que estimarlo a veces hasta el 30% de lo que puede costar para que nosotros no tengamos problemas con los KPIs, ¿no? Es decir, que no calculemos un fan, por ejemplo, a, no sé, 50 centavos y que de pronto entonces nosotros le digamos a nuestro cliente, oye, pero entonces vamos a tener 6,000 fans, ¿no? Y que nos estemos viendo negras para llegar porque hicimos una mala planeación, ¿no? Justamente esto es un tema de planeación, ¿ok? Entonces siempre cubrámonos un poco, digo, no tanto, pero siempre cubrámonos un poquitín en este sentido, ¿ok? Si ustedes saben, estos costos son altos en general, ¿no? O sea, un CPI de 1,30 es caro, ¿no? En realidad, pero si manejamos un margen aproximado como el 30%, ¿no? Más o menos. Y bueno, tenemos impresiones estimadas, alcance, frecuencia, KPI, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver el secreto de un pequeño split. Esto lo pueden formular y lo pueden hacer muy sencillo, ¿no? Súper sencillo, o pueden jugar con el que les compartamos. Es muy fácil. Es así, de primaria esto, ¿no? Muy fácil, miren.
Aquí tenemos, esto es uno real, así, de una pequeña pyme que hicimos. Literalmente, o sea, lo primero que vamos a tener es esta parte del porcentaje, que todo esto está formulado, o sea, está literalmente con fórmulas. De hecho, que les vamos a compartir, si nosotros en vez de 15,000 le ponemos en 5,000, automáticamente cambian todas las inversiones, ¿no? O sea, ya está formulado. Si en vez de 5,000 nosotros tenemos 12,000 de presupuesto, entonces cambian todas las inversiones y listo, ¿no? Inclusive podríamos cambiarlo aquí como de 50% y 50% y también cambian todos los números. O sea, insisto, este split ya está formulado, pero básicamente, ¿no? Si nosotros quisiéramos formularlo, siempre se recomienda así el total aquí de este lado, ¿no? Que sea mensual. Poner aquí el 100% y literalmente es esto. Es igual, ¿no? Esta es una fórmula simple por, en este caso, ¿cuánto es? 50%. Así no me hagan caso. Es esto por... este es el único que no me voy a acordar cómo formular. No me acuerdo de esta fórmula, entonces omitan esto. Ya está formulado. Este ya lo tengo. Este obviamente sí es así tal cual de este más este, literal, y ya te da el 100%, ¿no? Este también es literalmente este más este y te da esto, ¿no? El tipo de compra aquí sí tenemos que nosotros colocar. Este es, por ejemplo, CPL. Podemos colocar CPA inclusive si tenemos un histórico. O podríamos colocar un CPL sí. Costo por mensaje, por ejemplo, podríamos jugar. Y obviamente la tarifa estimada, pues ahí depende mucho de cada quien, ¿no? Puede ser un mensaje a 25 pesos, por ejemplo, y entonces cambia inmediatamente a nivel de leads, ¿no? Las cosas que son muy importantes aquí es tener en cuenta este monto de inversión y esta tarifa estimada, porque como lo acabamos de ver, si la tarifa estimada de un costo por mensaje es de 33 pesos, el KPI es el que va a cambiar. En vez de 240 leads, va a cambiar a 182 leads. Entonces depende o está relacionado el costo justamente, la tarifa, con la inversión, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dejarlo así. Vamos a poner un CPC, por ejemplo, de Google. Aquí obviamente sabemos que en Google tenemos el Keyword Planner, ¿no? Y que nos va a dar automáticamente la planeación, sí, pero a veces es más sencillo bajarlo a este nivel, ¿no? Como para que el cliente pueda entenderlo. Y puede ser un CPC, no sé, tenemos campañas de Google que tenemos 1.2, por ejemplo, por clic. Entonces, ya no tendríamos o aumentarían el número de clics, por ejemplo, ¿no? O 1.5, depende, insisto, del histórico que nosotros tengamos. Entonces, sobre esto, por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es literalmente, es este costo entre la tarifa estimada y nos va a dar como resultado este KPI, ¿no? Este es exactamente lo mismo, o sea, este de acá entre la tarifa y nos da como resultado los clics, ¿no? Estos son los más importantes y los que no van a cambiar nunca. De hecho, si se dan cuenta, aquí dice tarifa estimada, impresiones estimadas, alcance estimado, frecuencia estimado. Este es el único que nunca va a variar porque va a estar determinado justamente por la tarifa, ¿no? Este, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, este yo siempre pregunto esto, soy súper odioso, pero siempre pregunto esto. Si el CTR es mayor, entonces el número de impresiones va a caer. Si nosotros ponemos 2%, entonces esto va a caer. La frecuencia aquí se estima puede ser a 3 y entonces el alcance es el único que se va a modificar. O puede ser 1.5 y se modifica, etcétera, etcétera, etcétera. Para sacar las impresiones tenemos que hacer la fórmula entre mi CTR y nos da justamente esta. Es decir, el KPI entre el CTR, KPI entre el CTR y nos da las impresiones estimadas. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el alcance? Tenemos que calcularlo a partir de la frecuencia. En este caso, yo digo, la frecuencia es de 2, entonces obviamente es 9,000 entre 2, que es este de acá, entre este, y nos da justamente esto.
A nivel de Google no podemos tener el alcance ni la frecuencia ni de Google ni de YouTube, entonces únicamente se juegan con a nivel de impresiones, no de alcance ni de frecuencia. Y en realidad esto es muy sencillo, así literalmente una ¿cómo se llama? Exprosomex decía que esto era una calculadora. Esto no es una calculadora, esto es un split o es un flow de inversión, ¿ok? Entonces, así es como nosotros tenemos que jugar, insisto, dependiendo mucho. Se cambia inmediatamente. Aquí podemos ponerle 60% y aquí 40% y listo, ¿no? Y entonces nos da en automático los KPIs. 242 leads con esta inversión u 8000 clics con esta inversión, ¿no? Tal cual. Muy sencillo. Bueno, este es muy sencillo porque es un split muy sencillo, pero hay otros mucho más complejos que se tienen que hacer inclusive anuales, ¿no? Por ejemplo, con muchos medios, colocar muchos tipos de compra, objetivos puntuales, pero justamente un planner o alguien que sepa un poquitín más, ve esto y con esto inmediatamente sabe el tipo de campaña que hay que ejecutar, el tipo inclusive de estrategia que tendríamos que ejecutar para llegar a este punto de estos KPIs. ¿Ok? Esto es para quienes Dave, implementan ya a nivel macro, bueno, no tan macro, pero quienes implementan campañas, ¿no? Dave, tenemos una pregunta sobre esto que estás enseñando. Preguntan si en el resultado ya está incluido el margen de error. Ah, el margen de error, por eso es tan importante la tarifa estimada, ¿no? Porque aquí en realidad es tu margen de error, o sea, oh, ¿cuántos de aquí nos ha costado el costo por mensaje de 33 pesos, por ejemplo? Tal vez inclusive nos ha costado menos, ¿no? 15, 17 pesos. Entonces, digamos que el margen de error está realmente en el costo, no tanto en el KPI, ¿no? Es decir, por eso siempre sugiero que si tú sabes que te cuesta 25 pesos el costo por mensaje, entonces le aumentemos un 30% para que ese sea nuestro margen de error, por llamarlo de alguna manera. Y siempre cuando le entreguemos, esto es un poco más mañana, ¿no? Siempre que le entreguemos los KPIs mensuales a nuestro cliente, entonces le entreguemos un over delivery, ¿no? Siempre le digamos, hoy este mes entregamos un 33% más de margen de over, ¿no? Y ese es en realidad el punto. Y preguntan de dónde se saca la tarifa estimada, que si hay algún tabulador. A ver, vamos a poner como en escuelita, como de escuelita, ¿no? No, en realidad no hay un tabulador, o sea, es esto que digo, debemos investigar de dos puntos, ¿no? Uno es a nivel del histórico que nosotros podamos tener a partir de nuestras campañas, ¿no? Eso es como lo más fiel siempre del histórico, pero cuando no tenemos históricos, entonces tenemos que investigar y tenemos que preguntar, o sea, no hay tablitas como de, oye, creo que por ahí una vez hizo Social Bakers, me acuerdo que hizo como un tarifario, ¿no? A nivel México, no sé dónde quedó, pero no era tan confiable, o sea, porque de pronto yo vi CPMs así carísimos de 35 pesos y yo decía, esto no cuesta un CPM, ¿no? O sea, entonces, la mejor sugerencia es justamente preguntar, ¿no? Es decir, oye, a colegas, a nosotros mismos, ¿cuánto cuesta un CPM porque no es lo mismo de beauty, por ejemplo, o de coches o de jugos, ¿no? Entonces es muy diferente. Pero sí sabemos, ¿no? Que, por ejemplo, un CPM estimado en la industria puede estar entre 5, 6, 7 pesos más o menos, ¿no? O sea, sobre este rango. Si alguien dice, oh, pues a mí el CPM me cuesta 35 pesos, pues, algo del otro mundo, ¿no? O, por ejemplo, CPVs estimados pueden ser inclusive desde, ustedes lo han visto, cuando ponen campañas de views, pueden ser desde 0.03 centavos True View hasta 0.12 centavos. Si tú cotizas un CPV a 80 centavos, es muy caro, por ejemplo, ¿no? Entonces tu planeación se va a quedar un poquitín corta. Entonces, básicamente es esto. Antes de pasar a las preguntas, vamos a ver justamente esto como a nivel de examen, ¿no? O sea, entonces, esta es una pregunta. Si tengo un histórico de engagement rate de 3.1% en el mes anterior, entonces la primera pregunta es, ¿cuál es mi proyección para el siguiente mes? Esos son 30 segundos, a ver, para que lo puedan calcular, puedan pensar.
partir de lo que vimos en este pequeño curso. Si tengo un histórico del engagement rate del 3.1% en el mes anterior, ¿cuál es mi proyección para el siguiente mes? ¿Cuál es mi proyección? Vamos a poner como este de chun, 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 ¿no? Como un relojito. Sí, respondieron que 4.3%, entonces es correcto. ¿Cómo obtuvimos esto? Dándole un margen del 30% a 3.1%. ¿Ok? Más o menos 30% para crecer. Esto es solo un ejemplo, no quiere decir que el engagement rate crece en esta proporción, es solamente un ejemplo nada más puntualmente de este curso, ¿no? O sea, no crece de esta manera, ¿ok? Pero bueno, es nada más así un ejemplo al aire para tratar de ver cómo este margen del 30%, ¿ok? Este es un poco más difícil, más bien es más fácil. Si tengo un histórico de CPL de 23.5% en el mes anterior, entonces, ¿cuál es mi proyección para el siguiente mes con un presupuesto de 12,000 pesos? ¿Cuál es mi KPI de leads para el siguiente mes con este presupuesto y este histórico? Así, la cosita así. Sacando, ¿no? Calculadora. Ya vi que contestaron, ¿no? Entonces, ahí les va. ¡Charán! Obviamente 510 leads, ¿no? Si respondieron 510 leads, entonces quiere decir que chido, ¿no? Súper guay. Este está más perro, a ver. Si tenemos un crecimiento histórico del 12%, digo, del 18% mensual de fans orgánicos en Instagram y actualmente tengo 500. ¿Cuál es mi proyección para el siguiente mes? TikTok, ¿no? Así, TikTok, TikTok. Este es un poco más difícil, pero es muy sencillo. Tengo un crecimiento histórico del 18% mensual de fans orgánico en Instagram. Actualmente tengo 500. ¿Cuál es mi proyección para el siguiente mes? Hasta me voy a meter a ver las... Ya se los dije, ¿no? Pero en proyección, estimado para el siguiente mes, vamos a crecer 90%, o sea, el 18% de 500 es 90% fans totales. Entonces, el siguiente mes voy a tener una proyección de 590 fans en total, ¿no? Y este es el último. Este es capcioso, ¿ok? Si tengo un cliente que busca 12,000 ventas anuales, entonces esto es para ustedes. ¿Cuál es mi KPI bimestral, trimestral y semestral? Este es súper fácil, pero es capcioso. TikTok, ¿no? Así pongamos. Tengo un cliente que busca 12,000 ventas anuales. ¿Cuál es mi KPI bimestral, trimestral y semestral? ¿Cuál es? TikTok, ¿no? Así, TikTok, TikTok, TikTok. Voy a comprar un relojito de arena, como el que hicimos de las prosolimpiadas, para que tengamos como ¿no? Así. Para quienes no están familiarizados, hicimos una actividad muy bonita que se llamó Prosolimpiadas y justamente fueron unas olimpiadas del conocimiento de social media. Nos divertimos muchísimo. Esto es lo que pasa en la comunidad. Clientes, sí, busca KPIs. Aquí están, ¿no? 2,000 ventas bimestrales, 3,000 ventas trimestrales y 6,000 ventas semestrales, ¿no? Esto es muy, muy fácil y muy sencillo. Y antes de terminar, obviamente, aquí viene el anuncio, ¿no? Vamos a tener próximos cursos gratuitos el siguiente jueves, ya en 30 de abril. ¿Cómo cobrar? Que es algo que preguntan muchísimo. Oye, Dave, ¿cómo podemos cobrar? ¿Qué necesitamos para cobrar? Etcétera. Segmentaciones avanzadas. Este curso está increíble. Es una cosa súper cool. Segmentaciones avanzadas el próximo 5 de mayo. Y tenemos nuestros cursos especializados, ¿no? Ya con un pequeño costo. Es muy pequeñito, así chiquito. Reportes métricas y KPIs, vemos toda la parte de reportes y toda la parte de métricas, pero ya muy a fondo, o no como esto, ¿no? Sino súper a fondo. Y la estructura de un reporte y cómo sacar datos, etcétera. Y también tenemos, este es mi curso favorito, debo decirlo, el de copywriting y contenido, 13 y 14 de mayo, así es mi favorito, no hay de otro, ¿no? Todos son mis favoritos, pero este mucho más. Entonces, pues ahora sí, si tienen preguntas, que veo que hay como mucha actividad, ¿no? Si tienen preguntas, es momento. Así que voy a quitar esto y
A ver, preguntas. Sí, ahora sí ya los veo a todos. Hola. No sé dónde están. La última no quedó claro. Yo no sé dónde vamos. Mm, Pues únicamente faltan, Sabri pregunta que si no hay decimales, porque obvio no te llega medio lead, que si está bien redondeada la respuesta que pusieron de 510, pero sí estaba bien redondeada. Sí. Dice Eh, aquí. Ajá. y las últimas que están poniendo, las demás ya las contestaste. Súper. Ah, dice, la última no me quedó claro en el ejercicio, ¿de dónde salió el 590? Pues simplemente de, ¿cuál es el 18% de 590, ¿no? Entonces simplemente pusimos 590 y ya. Así es como crece nuestra comunidad. O sea, digo, para eso tenemos que hacer la medida de, no sé, en mes de marzo, ¿cuál es el porcentaje de que creció mi comunidad en Instagram? Y ese porcentaje es justamente mi histórico. Y entonces, a partir de ese histórico, yo tendría que aplicar ese 18% al siguiente mes. Y así es como se calcula. Yo creo que entendí, pero lo sabré cuando trabaje en el Excel. Sí, totalmente. Trimestral 30,000. No, y ya. Sí, la verdad es que déjenme mandar en este momento el archivo del Excel. Utilícenlo sabiamente. Se está adjuntando, ¿ok? Se debió ya adjuntar el split. Ese es muy sencillo, entonces manipúlenlo y etcétera, etcétera. También nos preguntaban si vamos a compartir la presentación. Vamos a subir este pequeño curso a YouTube, entonces pueden consultarlo ahí directamente. Tenemos también un cursito por ahí de, no sé, no me acuerdo. Tenemos ahí varias cosas que vamos a estar subiendo propiamente, pero ahí síganos. También tenemos cosas súper cool en el podcast. Um, y no sé qué otras preguntas tenemos. Ahora es cuando, ¿dónde se adjuntó el archivo? No sé dónde se adjuntó. Pues aquí se supone que aquí se adjuntó, ¿no? En el chat. Yo sí lo veo en el chat. Y en el chat se ve. Sabri tiene dudas, no sé si tienen dudas, ahora es cuando. Esto en realidad es muy fácil, o sea, la planeación de verdad es muy sencillo. Lo difícil es saber los costos y saber estimar justamente como los históricos y esto, ¿sabes? Llenarte como de información la cabeza en realidad. A ver, si no me hice pelotas en este punto. ¿Quieres el micrófono, Sabri? El micrófono se abría. Ajá. Sale. Hola. Oye, pregunta. ¿Cuál es el porcentaje que debo subir para el margen de error en promedio? O sea, quedamos que el 30% es lo que entendí, más o menos. Sí, o sea, Si mis leads me cuestan mensualmente unos, 27 pesos, le subo el 30% del costo. es correcto. ¿Y ¿Eso es lo eso? que entendí? Sí, y eso tal vez ya no podrías jugar mucho con ese margen porque tú ya tienes ese histórico, ¿sabes? O sea, más bien tu margen tendría que ser se le llama el máximo histórico, es decir, de todas tus campañas tendrías que irte, pero a nivel de, sabes que el promedio es de 27 pesos, ¿no? Pero debe haber en Ajá. esas campañas puntuales un máximo histórico que te costó 35, 37 pesos Ok. más o menos. Entonces, ese tendría que ser, digamos, tu margen, ese se le llama máximo histórico justamente. ¿No? Y sobre eso podrías hacer. Pero bueno, puedes meterle ahí 30% y no hay tanto problema. Sobre todo, insisto, cuando es una marca que ya conoces y ya sabes el rendimiento de sus anuncios y de los costos y todo esto, ¿no? Pero así, Ya promedio entendí. No 30%. había, no había tomado en cuenta que yo ya tengo un historial, Exacto. entonces esto es para cuando yo no tengo, bueno. Exactamente, cuando no tenemos Gracias. un histórico, sí hay que calcularle al 30% más o menos de margen. ¿Cuál es la recomendación cuando se nos dispara el lead? Esto ya es como de optimización, ¿no? Para eso no tenemos un curso de optimización, pero pronto lo podemos hacer.
Pero básicamente, no le digan a nadie, ¿no? O sea, lo primero que necesitamos hacer para optimizar es cambiar el arte, ¿no? O sea, el creativo. Después podríamos cambiar el mensaje si es que no está funcionando. Después cambiar la segmentación. Y depende mucho en este orden, ¿no? En algunos casos es primero la segmentación. Si no jala, bueno, entonces el copy. Y si no jala, bueno, entonces el arte, ¿no? Pero tomando en cuenta que estamos segmentando correctamente, entonces tendríamos que hacer justamente quizás al revés, ¿no? El cambio de creativo, el copy y luego la segmentación, ¿no? O sea, cuando haces una buena segmentación, ya sea por un lookalike, por ejemplo, un custom audience, principalmente un lookalike, o sea, si es de un buen custom audience, entonces generalmente la segmentación va a ser muy buena, ¿no? Entonces ahí no tendríamos problema y tendríamos que cambiar los creativos. Pero más o menos así. El curso de la próxima semana, creo que es 5 o 6 de mayo, vamos a hablar de Custom Audience y de Lookalike. Y es algo que cambia la vida para todos, ¿no? Y ya. Pero así es como se optimiza un anuncio. Ah, jaja, jaja. Dicen que no se puede abrir. A ver, voy a transformar esto en un Excel y se los voy a volver a pasar, ¿ok? Úsenlo con sabiduría esto. Úsenlo con mucha sabiduría. Ahí va de nuevo el archivo. Ya va el archivo otra vez en Excel para que no haya ningún problema. ¿Ok? Estoy en iPhone, no me aparece. No sé cómo podríamos mandarlo, cómo podríamos mandártelo, pero pues... ya sé, escríbenos, escríbanos quien quiera este archivo, escríbanos a nuestra fanpage directamente y ahí se los podemos compartir, ¿no? Como un archivo. No sé si podamos hoy, pero si no mañana, pero ahí listo, ¿no? Y pues, si no tienen más preguntas, nos vamos despidiendo, pero recuerden que el próximo jueves tenemos un curso de cómo cobrar, el próximo martes tenemos curso de segmentaciones avanzadas y tenemos también nuestros cursos de reportes y nuestro curso de copy. Y si quieren unirse a nuestra comunidad, que es hermosísima, de verdad, hermosísima, me encanta y es una cosa que no hay palabras para esto, ¿no? No hay palabras para describir todo lo hermosa que es nuestra comunidad, pero de verdad hermosa. Sí, yo creo que si no hubiéramos tenido la comunidad, muchos de nosotros en este tiempo en este tiempo de contingencia nos hubiéramos vueltos locos, de verdad. Pero esto hace mucho más reconfortable, ¿no? Son personas que nos entendemos mucho, nos apapachamos mucho y hasta hacemos proyecciones astrológicas por ahí, ¿no? Dice, bajo tu experiencia, ¿estas estimaciones sirven si mi cuenta de ads está en dólares? Pues sí, solamente tendrías que hacer como el cambio a pesos si es que le quieres dar el costo aproximado en pesos, pero sí es exactamente lo mismo. Yo en una agencia cuyo nombre no puedo mencionar ahora, pero muy grande, la número 1 de medios en México, justamente había cuentas que los cotizábamos en dólares y no pasa nada, solamente haces el costo en dólar y ya, no pasa. ¿Cómo calcularon el primer ejercicio, el de 3.1? Pues no me acuerdo, a ver. Déjenme ver, ¿no? El de 3.1 que decía, si tengo un histórico de engagement rate de 3.1 el mes anterior, ¿cuál es mi proyección para el siguiente mes? Pues justamente yo solamente lo aumenté a 3.1, 30% de margen y entonces lo aumenté y quedó como 4.3%. Y ya. Digo, esto del margen también es, o sea, del margen versus el mes anterior también es muy, ¿cómo llamarlo? Es muy subjetivo, ¿no? Es una recomendación que yo hago. Lo ideal es tener ya un histórico de saber cuánto estamos creciendo mes con mes para que a partir de eso nosotros podamos determinar la planeación del siguiente mes o inclusive del año o inclusive del semestre, ¿no? Saber que cada mes estamos creciendo en promedio 5%, entonces ya sabemos que a fin de año, si seguimos manteniendo esa curva, entonces vamos a crecer el 5% de fans, de clics, de engagement, etcétera, ¿no? Pero ya sabemos que existe ese comportamiento, es básicamente un comportamiento. Y ya.
Y ya, así es la vida. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Si no, para, si no, para retirarnos, veo muchas caras nuevas y me da gusto ver muchas caras nuevas por acá. Mientras tanto, bueno, creo que es todo. ¿Tú tienes alguna pregunta, Ginny? No, todo cool. Muy claro todo. Dicen que si hay after, si quieren, no sé, déjenme puchar el botón de parar grabación y ahorita nos ponemos de acuerdo. De todas formas, nos vamos a ver aquí en la comunidad, pero espero que les sirva mucho esto, ¿no? De verdad, yo creo que les va a cambiar mucho la vida, saber planear estas cosas y sobre todo le va a dar muchísimo caché a cuando entreguen sus propuestas. De verdad, no saben el caché que le da entregar los KPIs en un split así, split, ¿no? A sus clientes van a decir, ay, este brother sabe, ¿no? Y entonces ya puedes trabajar mucho más tranquilo con él, no solamente decirle, pues dame el dinero, yo soy el experto, no, dame el dinero y vamos a hacer una estrategia donde vamos a llegar a este tanto de clics, a este tanto de leads, a este tanto, los más difíciles de calcular son los CPAs, ¿no? O sea, las ventas finales, pero al final les darías tú, así como vamos a llegar esto con este presupuesto, toma, ¿no? Y sobre eso nos vamos a medir mi rendimiento. Punto, se acabó, o sea, no hay de otra, ¿ok? Entonces, por eso son tan importantes. Mientras tanto, vámonos. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves, ¿no? Cuídense. Chao, chao. Adiós. Bye.